Tela, es una bendición el poder verlos, ya, algunos que no veía hace un ratito, ya que estén por aquí. Siempre es una bendición el poder verlos y el poder escuchar la adoración hacia nuestro Señor, porque de eso se trata. Cuando uno va a la iglesia, va a eso, va a adorar al Señor y también viene a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Así que si ustedes nos visitan, sean bienvenidos, y los que ya son de la casa también son bienvenidos. Y podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo, vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo y esta mañana vamos a tener tiempo para compartir también la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía. Vamos a tener ese tiempo en esta mañana. Pero ahora vamos a retomar nuestro estudio aquí en el capítulo 13 de Mateo. Si alguien necesita Biblia, creo que todavía quedan, puede levantar la mano y ahí le pueden facilitar una prestada por aquello. ¿Ya? Prestada. Pronto vamos a tener Biblias a la venta. ¿Ya? Coming soon. No para hacer negocio, sino para que la lea, ¿verdad? Esa es la idea. Mateo 13, versículo 10. Como ustedes ya saben, nosotros vamos a través de todo el Nuevo Testamento y aquí estamos en este capítulo 13 de Mateo, donde el Señor Jesús comienza a hablar y a enseñar en forma de parábola. Y lo que miramos, vamos a mirar un poco, así un resumen rápido, y aquellos que quieran profundizar pueden escuchar el estudio de la semana pasada, ahí en el canal de YouTube, ya Calvary Cela. Suscríbanse también, ya, y los que se suscriban ahorita les van a llegar sorpresas, premios, ya, para que puedan tener acceso a la información o cuando se sube el estudio y algún otro material. Pero la semana pasada iniciamos aquí en donde el Señor comienza a hablar a sus discípulos en parábola, las parábolas del reino. Vemos que aquí hay 8 o 7 parábolas, depende del comentario que usted esté leyendo, pero lo que vemos aquí es que el Señor comienza a mostrar y a trazar lo que va a ocurrir durante el periodo del reino de Dios, durante el periodo de la iglesia, ausencia del rey. Es lo que el Señor está trazando aquí, es lo que el Señor está diciendo. De aquí en adelante lo que vamos a ver es eso, el Señor hablando de lo que va a pasar mientras el rey regresa por segunda vez. Y eso es algo que estuvimos mirando ahí la semana pasada. Entonces, la predicación del Evangelio va a tener su efecto, pero a veces no va a ser el efecto deseado. Entonces el Señor dice, aquí está, no, no se entre en pánico ni nada de eso, porque esto es parte. El problema no va a ser del que entrega el mensaje. El problema va a ser, y eso es lo que vamos a ver hoy día, esta mañana, del que escucha el mensaje. Y aquí quiero dejar bien claro, Dios no ha predestinado a nadie para que se vaya al infierno. Aquí lo que vamos a ver es que hay una responsabilidad individual de responder al mensaje, al Evangelio de Cristo. Y el Evangelio y la verdad de Dios va a servir para dos cosas. Es como el sol. Ya puede ablandar, pero también endurecer. Y esto es lo que el Señor va a mostrar en esta primera parábola que estamos estudiando y que la próxima semana vamos a ver cada una de las personas que reciben el Evangelio en profundidad y el resultado de ese Evangelio. Y lo más interesante es que esos 4 tipos de personas, esos 4 tipos de corazones están en la iglesia. Hay algunos aquí que no les gustaría estar aquí, pero los trajeron. Y va a venir el enemigo y les va a robar el mensaje de su corazón.
Y el asunto es que va a empezar a endurecer su corazón a un punto en donde no va a haber vuelta atrás. Entonces es importante que nosotros como cristianos oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude a abrir nuestros oídos, que podamos poder abrir nuestro corazón para entender lo que el Señor tiene para nosotros. Pero más importante aún, tener esa voluntad para obedecer lo que el Señor requiere de nosotros. Como iglesia no es solamente, como creyente, no es solamente venir el domingo y ya, sino que es una vida que nosotros vamos a manifestar en el mundo. Porque la vida cristiana aquí es fácil, aquí, en este local. Todos somos santos, ¿ya? Hiper santos o hiperventilados algunos, pero sí, somos santos. Pero cuando salimos de aquí es donde se vive el cristianismo real. Ahí es donde realmente se vive la fe en el Hijo de Dios. No cuando todo está bien, no cuando todo está saliendo a la perfección. Entonces aquí el Señor va a hablar de este periodo de tiempo. Va a comparar y va a contrastar. Acuérdense, Jesús usa y cuando enseña, una de las formas que el Señor tenía de enseñar a través de los evangelios es en parábolas. Un tercio de ellos están en parábolas, ejemplos, contrastes. Y una de las enseñanzas más sólidas que el Señor tenía, o más que recurrentes, era el reino de Dios. El reino de Dios. De hecho, cuando Jesús resucitó, nosotros leímos la semana pasada que estuvo haciendo con los discípulos 40 días, enseñándoles del reino de Dios. ¿Ya? Y no desde esa perspectiva que hoy día se tiene del reino, porque hoy día hay algunos que hablan del reino literal, como que si lo estuviéramos viviendo. No es así. Estamos en el reino espiritual, sí, en Cristo. Somos parte de Él. Pero todavía usted ve muerte, hambre, corrupción, no hay justicia, no hay equidad. Pero cuando venga el Señor, eso todo va a ser juzgado inmediatamente. Inmediatamente. Aquí siempre se usa el concepto de, se presume la inocencia. En el reino de Cristo, literal, nadie va a poder presumir inocencia, porque va a estar reinando el que lo sabe todo. Lo ve todo y lo conoce todo. Entonces, no, es que soy inocente. No, usted no es inocente. Pero aquí el Señor está diciendo, esto es lo que va a ocurrir mientras viene eso. Mientras yo regreso, la gente va a estar aquí rechazando. Porque a veces nosotros tenemos la idea de que el mundo está recibiendo el mensaje de Cristo. Pero a veces lo que están recibiendo es un mensaje de un hombre, de un sistema, pero no de Cristo. No se están comprometiendo con Cristo, sino con una causa. Y eso es un error. ¿Qué va a pasar cuando la causa se termine? ¿O no resultó? ¿O no se logró el objetivo? Por eso tenemos que comprometer y poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, despojándonos de todo peso que nos pueda impedir correr esta carrera y llegar hasta el final. De eso es lo que el Señor está hablando aquí, de estas parábolas. Se espera que del hombre que sigue al Señor, que ha recibido a Cristo Jesús, dé fruto su vida. ¿Qué debo esperar yo de usted? Fruto. El fruto del Espíritu. Y esto es algo que es muy importante tener claro. Porque a veces la gente piensa que fruto es tengo un estudio bíblico, tengo esto aquí, tengo esta iglesia o esta cosa allá. No, el fruto del Espíritu es amor. Y lo que usted hace, lo hace por amor o si no, no sirve. Porque el mismo Pablo dice, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, y si no tengo amor, ¿de qué sirve? Si yo conozco todos los misterios y no tengo amor, ¿de qué sirve? Si yo profetizo, si yo hablo en lenguas, o sea, tengo todos los dones, ¿de qué sirve? Es como metal que resuena, como una tapa de esas de aluminio cuando caen en la cocina y todos quedan así,
¿Qué cayó? ¿Qué se rompió? Así son algunos. No hay armonía en su vida. Entonces el fruto tiene que ver de la relación. Y la relación comienza con la semilla, que es la palabra de Dios que nos lleva a Cristo. Y cuando esa relación está bien, mi vida va a dar fruto. Dios no tiene una línea de producción en la iglesia. Dios tiene un jardín en la iglesia, en donde Él sale cada día a mirar nuestras vidas y que sean como una flor, como un jardín, como una rosa, un fruto. No una línea de producción. Lamentablemente muchos están así. Entonces, aquí vamos a leer versículos del 1 en adelante para tomar el contexto y luego vamos a meternos aquí en estos 30 minutos a hablar de los versículos 10 hasta el 17. Dice aquí, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ese era lo común en ese tiempo. El maestro se sentaba, los alumnos, los estudiantes se ponían de pie. Es lo que el Señor está haciendo aquí, un anfiteatro natural. El lago, ¿ya? El mar de Galilea, que es un lago, y toda la gente ahí en la playa. Y ahí eso es algo natural en donde se podía utilizar como un anfiteatro, ¿ya? Y el sonido podía llegar bastante lejos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, hoy aquí el sembrador salió a sembrar. Recuerden, cada una de estas las vamos a ver el próximo domingo. Cada una de ellas. Y orar para que todos estemos en la última. Esa es mi oración. Y debe ser también su oración. Mientras sembraba, esta es la primera parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 19 está la respuesta de esta palabra, la interpretación. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. El versículo 20-21. Luego dice el versículo 3, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El versículo 22. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a cual 60 y a cual a 30 por uno. El versículo 23. Y luego el Señor termina aquí, dice el que tiene oído, oiga. Dice el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la clave aquí, oír, pero oír con entendimiento para poner en práctica. No solo oír, sino oír con entendimiento. Entonces, esta es la clave aquí, esto es lo más importante. Ya miramos la semana pasada que la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo y ahora nosotros también, porque cada uno de nosotros fuimos alcanzados por un sembrador. Alguien nos entregó el mensaje, alguien tiró esa semilla en nuestra vida que dio fruto. Y la tierra son estos 4 tipos de corazones o de personas que escuchan el mensaje, que escuchan estudios bíblicos como los que usted está escuchando aquí hoy. Entonces, después de esto, nos dice en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y esto es lo que ellos están preguntando, Señor. ¿Cuál es la razón de enseñar en parábolas, Jesús? ¿Por qué les estás enseñando parábolas a esta gente? Y aquí ahora el Señor va a explicar esto. Si usted está anotando ahí en sus notas o en su Biblia que tiene hojitas ahí para anotar, el pasaje paralelo a este es Marcos capítulo 4, versículos 10 y 12. Y Lucas capítulo 8, versículos 9 y 10. Son los pasajes paralelos que usted puede ampliar un poco más acerca de lo que el Señor va a comenzar a decirles a ellos aquí. No sabemos cuánto tiempo transcurrió entre lo que el Señor les da por primero a ellos en la parábola del sembrador, pero estos hombres vinieron a Jesús y gracias a esto nosotros tenemos la respuesta.
porque Jesús es el que va a responder. Entonces, es importante que cuando nosotros escuchemos a Jesús, cuando leamos la Biblia, notemos estos cambios. Los discípulos notaron el cambio en la enseñanza de Jesús. Nosotros a veces leemos la Biblia y no notamos cambios, no notamos nada, pues no observamos. Porque estamos más a veces predispuestos a meter cosas que a recibir. Y como tenemos en esta idea a veces preconcebida, perdemos de vista lo que el Señor está haciendo, las transiciones, los cambios. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Ellos notaron que había un cambio en lo que el Señor estaba o la manera en que el Señor había enseñado. Y especialmente ellos que tenían ya esta relación y esta comunión. Entonces, la palabra ellos, que vamos a ver ahora, tiene que ver con las multitudes en contraste con los discípulos. Entre los discípulos siempre van a haber ellos. Siempre. Y el Señor siempre va a hacer un contraste. No el hombre es Dios. Y se va a dar cuenta usted en qué. En su vida fructífera. Aquellos que van creciendo y van sirviendo y van siendo útiles para la obra del Señor. Y los sellos se quedan ahí, en los debates. Debates interminables que no producen nada, sino disensión y división. Los discípulos siguen al Maestro, siguen a Jesús, obedecen a Jesús. Se sientan a los pies de Jesús para aprender y para obedecer. Y aquí el Señor está dándoles a ellos ahora, en este momento, la respuesta. Fíjense, el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Ahora, una cosa importante aquí es que nadie puede conocer estas verdades por naturaleza o por habilidad humana. Esto tiene que venir de Dios. Dios tiene que revelar, Dios tiene que iluminar. La iluminación es algo que usted y yo como creyentes tenemos. En 1 de Juan, en el capítulo 2, del versículo 20, dice ahí que tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo, en la vida de cada uno de los creyentes. Y esta iluminación que el Señor nos da es para que podamos entender. Y luego que entendemos podemos aplicar y podemos vivir. Esto no es algo solamente de meterme aquí como chavo cuando se golpeaba la cabeza para que le entrara la materia, ¿verdad? Sino que esto viene de Dios. Y esto no es solamente para los Illuminatis, es para todos los creyentes. Es para todos los creyentes. Y cuidado con estas personas que a veces vienen y te comienzan a decir, tengo una nueva revelación. Dios no revela nada nuevo ahorita. Todo está aquí en la palabra. Lo tenemos. La revelación es algo de lo que Dios hace en la vida del hombre para que entienda lo antiguo que está aquí. Lo que Dios ya ha escrito, inspirado, inspiración. La revelación es dar, la iluminación es entender y la revelación tiene que ver con eso, con darnos lo que el Señor ha preservado. Esa es inspiración. Esas tres palabras están aquí en las Escrituras. Inspirado, revelado, iluminado. Entonces aquí el Señor dice que Él les ha dado a ellos el entender los misterios del reino de los cielos, más a ellos, la multitud, a ellos no les es dado. Entonces aquí podemos decir que los discípulos son esa buena tierra. Aquellos que reciben el mensaje y Dios comienza a trabajar en su vida. Dice que a ellos les ha dado para que conozcan, entender, percibir. Esta es la idea aquí. ¿Qué cosa? Verdades espirituales. ¿De qué manera? A través de la enseñanza y la predicación de la palabra. ¿Por medio de quién? El Espíritu Santo. No es de otra manera. Y esto es lo que el Señor les ha dicho a ellos, este misterio. Y la referencia aquí a misterio no es algo que nunca usted va a poder entender.
En la Biblia, un misterio es algo que estuvo oculto. ¿Ya? Es algo como que está tapado ahí y que, ¡pum!, Dios saca ese velo para que la gente pueda entender. Lo revela para que quede claro. Y aquí el punto es los misterios del reino. Usted puede leer en Romanos, el capítulo 16, en el verso 25, donde el apóstol habla acerca de la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, dice ahí, desde tiempos eternos, pero ha sido revelado, ha sido dado a conocer ahora. Entonces ahora podemos conocer, podemos conocer. Y aquí quiero hacer una nota al margen. Si usted hace una nota al margen, a veces nosotros nos desgastamos demasiado en lo que no conocemos, en lo que no sabemos. Y a veces hasta muchos pierden su fe por eso. Aférrese a lo que sabe, a lo que Dios le ha revelado hasta ahora. Y deje lo que no sabe en la gaveta esperando más información, esperando iluminación, esperando revelación. Y a lo mejor quizás nunca lo va a entender aquí. Pero lo importante es que Dios nos ha revelado este misterio. A través de la sabiduría de Dios, esto no es por sabiduría intelectual, sino la sabiduría de Dios. Y Dios lo revela y le dice a usted, esto es. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están leyendo y han leído un pasaje muchas veces y no les llega y de repente, ¡pum!, les cae como, se escuchan trompetas, turú, turú. Lo entendí. Pero lo entendí ¿para qué? Para practicarlo, para vivirlo. No solamente para llenarme la cabeza de información, sino para transformar mi vida. Y eso es lo que hace. Entonces Dios les da a ellos esta revelación de este misterio aquí. Ahora, ¿cuál es el contraste entre estas personas, los discípulos, y el resto? Bueno, que estas personas oyeron el mismo mensaje y rechazaron a Jesús. Ahí está el contraste. Dios no los rechaza por predestinación. Ellos mismos se marginan por rechazar el libre albedrío, el agente moral libre que Dios nos ha hecho. Y ellos tienen la opción de creer o no creer, así como todos nosotros. Ser credo, creyendo en el Señor, o incrédulos. Aquí. Fíjense versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará. Contexto. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De información, de revelación. A veces la gente ve, aquí está hablando de plata. ¿Me va a quitar la plata? No, aquí lo que el Señor está diciendo es, si usted acepta el reino, si usted recibe a Jesús, va a comenzar a entender más el reino. Va a tener un corazón abierto. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que usted tiene ahora no es el tope. Usted va a seguir recibiendo más y más comprensión de la Biblia. No se va a quedar aquí solamente con esto, sino Dios va a ir y va a ir y va a ir. A lo mejor usted lleva muchos años como cristianos y a lo mejor ha empezado a leer la Biblia de muy joven, pero se ha dado cuenta que usted cada vez que va a la palabra de Dios hay algo nuevo que usted aprende para su vida, que ha estado ahí. Pero ahora por circunstancias en las que está viviendo, esa palabra que a lo mejor en un momento no le prestó atención, ahora salta en la Biblia para traerte paz, confianza, seguridad, certeza. Entonces el Señor dice, es lo que va a ocurrir. Porque a cualquiera, cualquiera, no le cambiemos la palabra ahí elegidos, no, es cualquiera. Cualquiera que haya recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, y esto es a quienes, a los que rechazan. A los que rechazan. Usted no puede convencer a nadie. Es más, nosotros no podemos salvar a nadie. Podemos entregar el mensaje, pero la gente tiene que tomar una decisión.
Y lo poquito que pueda tener, dice el Señor aquí, aún eso se le va a quitar. Y ahí se va a cumplir la máxima, la verdad de Dios. O te va a traer luz o te va a llevar a un rechazo y a una oscuridad de esa verdad. ¿Depende de qué? Del que oye y de su corazón. De ahí es. Y no es un asunto de información o ser más intelectual o no. Fíjate, dice aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola. Porque viendo, fíjense, no ven, no quieren ver. O sea, están viendo, pero no quieren ver. Esto no es algo que nacieron con esta, llamémosle, predisposición, no. Ellos deciden hacerlo. Sí, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, sí. Pero todos hemos tenido la posibilidad de ver. Y no solo de ver, sino que de oír. Y como no quieren ver y como no quieren oír, no entienden. Eso es lo que él está diciendo aquí. Entonces, el creyente, usted que ha creído en Cristo Jesús, va a recibir más iluminación a medida que usted va metiéndose más en la palabra. Recibió la palabra, recibió a Cristo, más va a venir usted. Más y más. Como dije, la iluminación es la influencia divina del Espíritu de Dios que va a ayudar a las personas a comprender la verdad de Dios, que está contenida ¿dónde? Aquí, en la Biblia. En la Biblia. Yo sé que a la gente le gusta andar viendo sueños, visiones. No, Dios te va a llevar siempre a la Biblia. Ahí está lo que es seguro. Para usted y para mí. Esta iluminación es solo para los creyentes. Entonces, cuando Dios nos muestra algo en su palabra, usted no lo puede aplicar a los no creyentes. Cuando Dios pide algo, cuando Dios advierte algo, es para alguien que ya tiene iluminación, que ya tiene entendimiento. No para alguien que no lo tiene. Y esto es lo que el Señor les está diciendo a ellos. Ustedes tienen, bueno, van a recibir más. Y esta iluminación va a ser algo permanente, va a seguir constantemente. Una iluminación que nunca nos va a llevar a una verdad nueva o revelarte una nueva verdad. Tengo la última, hermano. A los creyentes les gusta eso. Bueno, a la gente del mundo. Tengo lo último, la última revelación de Dios. Dios me lo reveló ahora. Y la gente va. La gente escucha y la gente se engaña. No, siempre nos va a llevar a lo que la Escritura ya tiene para usted y para mí. Cuando Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos, ¿de qué manera se los abrió? Con las Escrituras. En Lucas 24. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Dicen los que iban camino a Maús. Lo que ellos ya habían leído antes. Pero ahora, ¡pum!, se hizo vivo para ellos. Y esto es lo que hace la iluminación aquí. Ahora, ¿pueden haber grados de iluminación? Claro, sí. Eso es algo que va a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Algunos van a tener mayor percepción que otros, sí. Pero todos vamos a tener iluminación y entendimiento. La palabra inspirada ya se cerró. No hay nada más nuevo que Dios tenga que inspirar. Pero la iluminación es un proceso que se está dando todavía en la vida de muchos creyentes como nosotros aquí. Entonces nadie puede entender la Escritura y es lo que el Señor les dice a ellos, sin que se la revele, sin que el Señor los ilumine. Por eso nos dio el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, 15 y 16, cuando el Señor trata con los discípulos y les habla del ministerio del Espíritu Santo, es eso lo que va a hacer. Por eso lo que necesitamos es la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad de Dios, a la palabra, a Cristo. Nunca a mi verdad o a mis ideas. Entonces,
el Señor les dice, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Responsabilidad. Al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar, hermanos. Usted puede decir, yo soy cristiano hace 20 años, ok, entonces Dios lo va a medir de acuerdo a eso. ¿Cuánto tiempo estuvo expuesto a la palabra de Dios? No, es que a mí Dios me ha confiado esto. Bueno, el Señor dice, de acuerdo a lo que se te ha confiado, se te va a juzgar. Y Santiago nos dice, hey, no se hagan muchos maestros entre ustedes, porque ustedes van a recibir mayor condenación si no hacen lo que el Señor les dice que hagan. Por eso les habló, dice aquí, en el verso 13, por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto es lo que el Señor les está diciendo. Gente indiferente a la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí salen a hacer evangelismo y se encuentran con gente así? Indiferentes. Bueno, van a permanecer ahí. Indiferencia los lleva a ser incrédulos y a rechazar. Y van a terminar rechazando al Señor. Ahora, eso no quiere decir que Dios no los puede salvar. Dios los puede salvar. Más bien, Dios dice, hey, yo quiero que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Incredulidad. Porque no creen. No creen la verdad, sino que son indiferentes. Y a veces usted se va a encontrar con personas que van a estar y lo van a mirar así. Diferentes. La palabra está haciendo su trabajo porque la palabra nunca vuelve atrás vacía. Ya sea para producir vida o sencillamente para que la gente siga dura. Entonces, el Señor les dice aquí que esta es la razón. Esta es la razón. Fíjense, versículo 14. Va a citar las escrituras aquí el Señor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿En quiénes se cumple esta profecía de Isaías? En los que rechazan, en los incrédulos, en los que no quieren ver, en los que no quieren oír. En ellos se cumple esta profecía. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Aquí. Y esta es la profecía que el Señor usa del libro de Isaías, capítulo 6. Sobre el rechazo, la negativa de escuchar. En el contexto de Isaías usted encuentra exactamente lo mismo. Ya el Señor les estaba advirtiendo lo que iba a ocurrir por su negativa de creer, su negativa de confiar en el Señor. Iban a ser llevados cautivos. Y esto es lo que el Señor les dice a ellos aquí. Se han vuelto espiritualmente torpes. Es lo que el Señor les dice en Isaías. Duros. De una cerviz dura. No quieren escuchar la verdad. Y si hay alguien que no quiere escuchar la verdad, siempre se va a apartar de Dios. Siempre. Va a renegar en contra de Dios. Entonces, aquí, la misma verdad que Dios nos da en su palabra va a producir dos cosas. Que un corazón que esté sensible a eso, busque entendimiento. Busque a Dios. Pero un corazón endurecido, no lo quiero. No me interesa, no lo entiendo. Punto. Lo rechazo. Entonces vea, por un lado la verdad queda expuesta y por otro lado la verdad queda oculta. Depende de quién, del corazón. Usted enseña la verdad y la verdad va a caer en alguna tierra, en algún corazón. Es lo que va a ocurrir. En algunos va a traer vida, en otros sencillamente van a seguir en esa condición de un corazón duro aquí. Gente que ni siquiera quiere oír. Entonces, es como el sol derrite el hielo
pero endurece el barro. Es lo que ocurre. O la lluvia. La lluvia puede regar un campo bonito, pero a la vez puede inundar, dependiendo de la calidad del suelo. Esto mismo sucede aquí con la verdad. Entonces no debemos sorprendernos cuando la verdad trae que personas rechacen, se burlen, se rían. Lean capítulo 17 del libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas y les habló acerca del Dios desconocido, porque ellos tenían un Dios para todo, el Dios por si las moscas, tenían ese Dios. Tenían todo el panteón de dioses, pero además tenían el Dios NN, desconocido. Y Jesús o Pablo usó eso para predicarles a Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de estas personas? 3 reacciones hubieron ahí en respuesta a ese evangelio. Hay unas que creyeron, hay otros que se burlaron y se fueron. Pero hay otros que quedaron con esa chispita ahí y dijeron, es como cuando Agripa le dice, casi nos convence. Le dijeron, Pablo, vamos a seguir escuchando más de eso. Otro día. Y eso va a ocurrir. Espere, sí, Dios puede salvar gente, enseña el Evangelio, pero también hay gente que, oh, qué interesante, me gustaría saber más. ¿Dónde están? ¿Dónde se congregan? Nunca llegan. Y hay otros que definitivamente se burlan, no, dale, no necesito eso. Dios es un Dios para los débiles. Es el amuleto, es la muleta para muchos, dicen ellos. Lamentable. Aquí. Ahora vean lo que dice el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Dónde está el problema del hombre? En su corazón. El hombre interior. Ahí es donde Dios trabaja. Yo no puedo cambiar mi corazón, Dios lo puede cambiar. Yo puedo cambiar mi mente, mi manera de pensar, pero no mi corazón. Por eso el libro de Jeremías, capítulo 31, dice que Él vino a darnos un nuevo corazón. Es lo que Él hace. El problema de la gente está ahí. Dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Quién cerró los ojos? ¿Alguien se los cerró? No, ellos cerraron sus ojos. Y a veces nosotros nos sentimos culpables por la consecuencia de este cerrar de ojos de la gente. No somos culpables. Cada persona es responsable ante Dios de lo que decide hacer con su libre albedrío, ya sea aceptar o rechazar. Y esta gente va a rechazar. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No hay salvación. Y esto es lo que el Señor está diciendo a ellos aquí. Entonces aquí las parábolas podría decirse que son 2 cosas aquí. Una, las palabras de un maestro enseñando. Pero a la vez, 2, una sentencia de un juez poderoso. Es lo que el Señor les está diciendo. ¿Creen o no creen? Esto no es intermedio. No es que soy casi cristiano. No es que soy casi salvo. Acuérdense, las salvaciones por fe, por medio de la obra de Cristo Jesús. Es la gracia de Dios. Entonces yo recibo eso. ¿Y qué dice la Biblia? Soy salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos. Entonces, eso es lo que produce el Señor. Estas palabras del Maestro. Pero a la vez también hay sentencia, hay juicio. Para estas personas que tienen un corazón duro. Porque este es el problema aquí. Si usted entiende, su corazón está bien. Si usted no quiere entender y se endurece, su corazón no está bien.
Entonces, fíjense que es importante aquí lo que el Señor está diciendo. Corazones duros, duros, producto de su incredulidad, siempre va a resultar en lo mismo. ¿Saben qué? Más ciegos, más ceguera. Estas parábolas aquí lo que están haciendo es aquellos que tienen un corazón duro de incredulidad, los está haciendo más ciegos, más enemigos de Dios. Vea lo que dice Proverbios 29:1. El hombre que dice que reprendido endurece la cerviz. Que Dios nos ayude a ser humildes para aceptar la reprensión. Porque si endurecemos la cerviz, de repente será quebrantado. ¿Y qué dice? Y no habrá para él medicina. Tremendo. Humildes. ¿Por qué? Porque todos nosotros fallamos, todos nosotros nos equivocamos. Es como Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El único que podía tirar la primera piedra no lo hizo. Pero a nosotros nos encanta tirar las piedras. Nos encanta. Cuando debemos entender, hey, yo podría ser esa persona. Y Jesús tuvo compasión de mí. Entonces, fíjense aquí, la reprensión va a producir, si yo tengo la actitud correcta, en humildad, me va a llevar al arrepentimiento. Y no va a empezar a endurecer. No. ¿Quién es usted para decirme? ¿Se ha encontrado con gente así? No aquí, porque aquí no hay de esa gente, aquí no. Pero se ha encontrado con gente así. Duros. Para los tales, dice el Señor, no va a haber medicina. No va a haber. Entonces, el corazón, oídos cerrados, corazón no entiende. De ahí parte todo. Corazón, sus oídos, su entendimiento, totalmente entenebrecidos aquí. En el corazón entiendan y se conviertan. Entonces, este no fue el propósito de Dios, sino que esto es el resultado de sus propias acciones. Es que Dios me endurece. No, mis propias acciones, mi propio rechazo me fueron llevando a esta situación de un corazón duro y de rebelarme en contra de Dios. Consecuencia. Terminemos, versículos 16 y 17. Vea el privilegio que tienen los discípulos. Este mismo privilegio ahora nosotros también podemos tenerlo y de hecho tenemos mucho más privilegio que muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Vea lo que dice aquí, verso 16. Pero bienaventurados, dichosos, felices, vuestros ojos, hablando a los discípulos, porque ven y vuestros oídos, porque oyen. ¿A quién estaban viendo los discípulos? A que los profetas habían profetizado. Al Mesías, a Jesús. ¿A quién estaban escuchando? Es al Mesías. Aquí. Entonces el Señor dice, ustedes están espiritualmente vivos, capaces de entender las cosas de Dios. ¿Cuál era el anhelo de los profetas? Vea el versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas escribieron hacia adelante, hacia el futuro. Cuando usted ve los profetas, ahora estudiamos los profetas, estamos mirando hacia atrás. Eventos ya cumplidos. Los profetas siempre escribieron en función de lo que de lo que iba a ocurrir. Y anhelaron eso, desearon eso. Dice Pedro que inquirieron diligentemente entender acerca de la salvación, de cómo este Dios tan grande y santo iba a salvar a todos. ¿De qué manera? No lo podían entender. Bueno, nosotros sabemos cómo Dios lo hizo, enviando a su Hijo Jesús a morir en la cruz. A Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vino a morir por nosotros. Entonces,
tenemos esta promesa del Señor. Entonces, ninguna persona puede venir y juzgar y condenar a Dios. Ninguna persona va a venir y echarle la culpa a Dios. Dios, tú no me elegiste. No. Uy, Dios, tú me predestinaste al infierno. No. Dios, nunca me diste oportunidad para ser salvo. No. ¿Qué dice Pedro? Dice en 2 de Pedro 3:9, dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona que se arrepienta, o sea, que reconozca su pecado y reciba a Jesús como Señor y Salvador, va a escapar del juicio de Dios por todos sus pecados. No hay forma de escapar del juicio de Dios sin arrepentimiento, sin Cristo. No hay forma, no importa lo bueno que usted pueda hacer o lo bueno que pueda haber hecho tal o cual persona. Cuando usted va a veces a los funerales, ¿ya? Y usted va a compartir con alguna familia, generalmente, y se muere alguien que no es cristiano, porque pasa. Siempre es bueno, ¿verdad? Y a lo mejor, oralmente puede haber sido una persona intachable, pero eso no es suficiente. Perfección es lo que se requiere. Y es por eso que Dios nos da su gracia y su justicia. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el Señor deja claro aquí que todo el que no quiera creer tiene un lugar destinado para ellos. ¿Cuál es ese lugar? O sea, a la gente no le gusta hablar de eso, el lago de fuego, el infierno. ¿Será tanto? Vea, terminemos leyendo Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Saltémonos 60 años en la historia. Juan, capítulo 3. Pasaje conocidísimo. Pero si usted tiene una Biblia, para que lo marque. Y lea conmigo. Versículo 16. Todos se lo saben, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Usted no es un asunto de que creo hoy y mañana no creo. Sigo creyendo en Él. Primer paso, creer. ¿Para qué? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego vea lo que dice ahí en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Otra vez, verso 18. El que en Él cree. ¿Se fijan? Y no cambien la palabra porque está perfectamente traducido en la Biblia. No le ponga ahí elegido, no le ponga predestinado, no. Póngale el que cree, porque esto es lo que dice el texto. Y luego vea lo que sigue diciendo, no es condenado, pero el que no cree, ¿en quién? En el Hijo Jesucristo, que fue enviado, que vino a este mundo a morir por nosotros. El que no cree en la obra que Él hizo ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vea cómo termina ese capítulo en el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hoy día vamos a dar gracias a Dios por eso. Cuando compartimos la comunión es agradecer ese perdón de nuestros pecados y esa vida eterna que tenemos en Él por su sacrificio. Pero lo terrible es lo que viene después. Siempre este pero, dice. Contraste, el que rehúsa creer en el Hijo, rehúsa, comienza así, rehusando, decide, y va a llegar a un punto en donde ya no va a poder creer. Juan capítulo 12, versos 37 a 42. Ya no van a poder creer. Porque tanto rechazan que ya el corazón endurecido. Entonces dice aquí, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Y Jesús le dice, si no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. En el capítulo 8 de Juan. Entonces ve aquí, el Señor dice, estas parábolas son para que entiendan. Para que el que tiene ese deseo de querer conocer, pum, se le abra el entendimiento y venga y comience a entender y comprender más. Pero también aquellos que son duros, esto los va a endurecer. Esto es lo que uno ve transcurrir a través de la historia de la iglesia. Entonces, estas parábolas son estas cartas de amor de Dios para nosotros. Entendámoslo así. Dios en su amor, en su gracia, está hablando acerca de eso. Y si usted escuchó al Señor, entienda que es el gran amor de Dios por las personas que rechazan a Jesús, que Él vino. ¿Y quiénes eran los que rechazaban antes? Nosotros. Nosotros estábamos ahí, pero ahora ya no. Ahora, Dios puede ablandar un corazón, sí, a martillazos. ¿No es la Biblia un gran martillo, dice? ¿No es la palabra de Dios martillo? Es Dios en su gracia. Entonces no piense que alguien que ha rechazado al Señor y lo rechazado puede decir ya finish. Yo creo que los discípulos nunca pensaron de que el apóstol Pablo, antes Saulo, podía ser salvo. ¿Quién era Pablo para ellos? El perseguidor, el que mata, el que tortura a los creyentes. Pero vea cómo Dios sembró en él la semilla que dio vida. Cuando iba camino a hacer lo que más amaba hacer, perseguir a la iglesia. Y le ponía todo su corazón. Pero luego le puso todo su corazón para llevar el evangelio. Y él fue el perseguido. Él fue el perseguido. Entonces uno no puede decir, no hay posibilidad. Humanamente para mí sí. Cuando usted ve a alguien, no, ¿qué va a ser salvo? Pero para Dios no. Pero Señor, ¿quién va a ser salvo? Le dicen los discípulos. Y ahí en eso es donde el Señor dice esto. Lo que es imposible para el hombre es en ese contexto que está ese versículo. Es posible para Dios. ¿Quién va a ser salvo, Señor? Bueno, para ustedes es imposible, pero para mí no. ¿Qué debo hacer yo? Entregue la semilla. Entréguela. Y no ande como eso, pero no estoy diciendo aquí te voy a dar una semilla. No, el Evangelio, enseña la palabra. Predique de Cristo. Y deje el resultado, Señor. Vamos a compartir la comunión, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor. Agradecerte, Señor, por lo que tú nos das. Cómo refuerzas, Señor, cosas que ya conocíamos, pero también cómo nos llevas a veces a ver, Señor, áreas de nuestra vida en donde probablemente podemos estar fallando. Porque tú ya nos has dado, Señor, esa verdad, nos has iluminado, pero quieres que sigamos creciendo, madurando, desarrollándonos, para ser cada día más útiles para la obra del ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tomar tu palabra y poder obedecerla, Señor. No solamente oírla, no solamente escuchar, sino oír con entendimiento y rendir nuestra voluntad en obediencia a ti. No hay nada mejor que rendirnos, Señor, a ti. Ahí es donde está la verdadera libertad, cuando nos rendimos a ti. Porque tú nos das esa verdadera libertad, porque tú nos haces verdaderamente libres. Oramos, Señor, y te damos gracias esta mañana, porque podemos compartir la comunión.
y agradecerte, Señor, por venir y morir por cada uno de nosotros, por perdonar nuestros pecados, por darnos, Señor, una nueva vida, un nuevo corazón, Señor. Que nuestra mente está siendo cada día, Señor, moldeada más y más, llevada más y más cautiva a ti, Señor, por medio de tu palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestras fallas, todo aquello que hemos hecho, Señor, que no te agrada. Te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que realmente podamos experimentar ese arrepentimiento real en nuestra vida. Que no hay aquí ninguno, Señor, que juegue a ser cristiano, sino que realmente todos seamos verdaderos discípulos, que te seguimos por amor y te obedecemos, Señor. Te pedimos que tú traigas convicción a nuestros corazones, que podamos orar todos aquí unánimes en esta mañana. Como David, Señor, examina nuestro corazón. Ve, Señor, si hay algo que no está bien. Ve si hay perversidad. Te lo pedimos, Señor. Límpialo, Señor. Queremos caminar contigo en obediencia. Y al compartir el pan y el jugo esta mañana, queremos decir, Señor, gracias por morir por nosotros, por perdonarnos, Señor, y por darnos esa nueva vida en Cristo. Te adoramos en esta mañana. Y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.